Uno de los primeros recuerdos que tengo cuando era niño era cuando estaba con mi papá en la sala de destilación de nuestra bodega familiar. El primer recuerdo fue sumamente olfativo, sentir cómo destilaban el vino que se convertía en Singani. Creo que fue el primer aroma que sentí en mi vida. El segundo recuerdo fue netamente visual, ver unos enormes alambiques de color cobre. Bueno, era un pequeño Franz, los veía más grandes de lo que son. Y el tercer recuerdo fue netamente auditivo, cuando mi papá hablaba con los destiladores y les decía, esto es trabajo, paciencia y compromiso. En ese momento no entendía esas palabras, pero ahora me doy cuenta que son las tres primeras palabras que entendí que son sostenibilidad. ¿Qué papel tienen hoy las empresas y cómo podemos incorporar la sostenibilidad en nuestra estrategia empresarial? La primera vez que se utilizó el concepto sostenibilidad fue en las Naciones Unidas en el informe de Brundtland en 1987, un informe que justamente se llama Nuestro futuro en común. Hoy en día, las Naciones Unidas tiene 17 ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible que lamentablemente no estamos pudiendo lograr entre todos. Y ahí viene más que todo lo importante de esta charla, es cómo nosotros, con nuestro granito de arena, podemos aportar a la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es un cambio profundo en lo cultural, en lo económico, en lo ambiental, en lo social. Y voy a incorporar un elemento más el día de hoy, que es lo familiar. Es lograr ese cambio profundo, logrando satisfacer las necesidades que tenemos hoy en día, pero sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y sustentabilidad es un término que muchas veces se confunde. Se piensa que es un sinónimo a sustentabilidad, pero es una parte, es una rama. Sustentabilidad es sustentar. En cambio, sostenibilidad va más allá, es más complejo. Se podría decir que tiene un enfoque mucho más integral. De acuerdo al Instituto de Investigación Suizo, el 78% de los jóvenes hoy en día están comprometidos con la sostenibilidad, pero solamente el 30% cree que se va a lograr. Eso es preocupante, porque ahí necesitamos acción. Cuando hablamos de sostenibilidad, acá agrupé un poco los conceptos. Tenemos tres desafíos: la financiera, la sostenibilidad social y la generacional. Los desafíos de sostenibilidad financiera, por supuesto. Una empresa no puede hacer nada si no es rentable económicamente. Directamente cerramos la puerta si no tenemos nada más que hablar. Pero el tema de sostenibilidad va mucho más de lo económico. ¿Somos nosotros rentables con nuestra sociedad? ¿Somos rentables con nuestra familia? ¿Somos rentables con nuestros amigos, con nuestra región? Y más que todo, ¿somos rentables con nuestro planeta? Esa es una pregunta por la cual tenemos que siempre comenzar en el tema empresarial. Los desafíos de sostenibilidad en el ámbito social. Aquí estoy justamente agrupando el tema tecnológico, ambiental, en el cual también estamos hablando un poco de sustentabilidad, pero el tema de sostenibilidad social es muy importante, cómo tú aportas a tu equipo, cómo tú aportas a tu región y más que todo en el tema ambiental, ¿qué estás haciendo
para ayudar al planeta. En nuestro caso, el año 2014, por necesidad, nos comenzó a obligar a implementar sostenibilidad, por una necesidad. Y a lo mejor me pregunto, ¿por qué no pensábamos antes? Con mi papá, en su momento, necesitamos crecer en la empresa. Y decidimos mover la empresa a un lugar mucho más cómodo, más grande para poder crecer. Pero teníamos desafíos. No teníamos agua y no teníamos cómo tratar nuestros residuos. Eso fue sumamente difícil y yo, como todo joven, cuando tiene todas las energías y quiere crecer a toda costa, y le decía, papá, en el camino vamos a lograrlo. Y me decía, no. Hasta que no logremos solucionar el problema de agua y de residuos, no se coloca un ladrillo. Y ahí comenzamos a movernos, a innovar, implementar tecnología, porque la tecnología son herramientas de sostenibilidad. Y logramos solucionar primero el tema hídrico. Identificamos los procesos críticos para poder ser eficientes y hoy en día, desde el 2014 al 2024, después de una década, somos 96% eficientes hídricamente en la empresa donde yo trabajo. Yo no se sienta orgulloso de eso porque lo tuvo que hacer por necesidad. Pero tenemos que ir mucho más allá y eso es el mensaje que quiero dejar hoy. No solamente lo hagamos por necesidad, porque tenemos que pensar a largo plazo como estrategia empresarial. El segundo problema que teníamos era el tema de residuos. Nosotros, hacer una destilería, tenemos un residuo muy contaminante que se llama la vinaza. Nuevamente, ¿a qué acudimos? Tecnología, valor humano, personas capacitadas, profesionales, científicos. Y logramos establecer una planta de tratamiento de la vinaza y de todos los residuos. Y lo digo orgullosamente, logramos hacer una empresa, que hay pocas en el mundo, de convertir algo que era un problema, como la vinaza, en algo que ahora es un insumo, porque lo utilizamos como fertilizante. La sostenibilidad es aportar. Si tú generas 3, máximo puedes quitar 1. No como lamentablemente esa mentalidad, por generar expansión, generan destrucción. Entonces, sostenibilidad es eso. No ni siquiera estar en el equilibrio, porque ya estamos negativos hoy en día. Sabemos todos los problemas ambientales que tenemos en el mundo. Pero si tú quitas 1, tienes que dar 3. En todo ámbito, no solamente en el ambiental, sino en lo social, en lo familiar, en lo cultural. Y acá es un término disruptivo que me animé a incorporar en esta conversación, esta charla, que es cómo son los desafíos generacionales, más que todo en empresas familiares. Pero ustedes me dirán, Franz, estás hablando de empresas en general. ¿Por qué estás tocando el tema familiar? El 90%, según varios encuestas, en Sudamérica son empresas familiares. La Asociación Interamericana de Contabilidad publicó el año 2000 que el PIB de las empresas en Latinoamérica son entre 60 y 70% por parte de las empresas familiares. Todos nosotros estamos alineados a empresas familiares, en la mayor parte, especialmente en Sudamérica. Por eso es importante tocar estos desafíos de sostenibilidad generacional. Acá agrupé en 3 grupos pequeños. ¿Cómo es este desafío? Porque es el más difícil, pero también el más emocionante. Uno como líder quiere
transmitir los valores que uno recibe de sus anteriores generaciones. Y ahí viene el desafío de cómo tú puedes, en realidad, transmitir a la próxima generación no solamente lo que te transmitieron, sino algo más. El tema de la cultura empresarial, ¿qué es en una empresa familiar? Es como tener una pecera y todos nadan en un agua, la misma agua. Tienes que tener el mismo gusto, tienes que tener los mismos valores, tienes que tener la misma mentalidad, si no es ir contra la corriente. En el caso de las empresas familiares, tienen muchas ventajas competitivas porque se aprecia mucho los valores familiares. Son empresas que son más flexibles, son empresas que son mucho más proactivas y lo más importante, son empresas que reciben sabiduría de otras generaciones. El tema de valores familiares, sumamente difícil, pero también el más lindo, porque cuando uno hereda algo, en mi caso me dicen, bueno, tuviste suerte, sí, tengo muchísima suerte, pero no en el tema económico, sino en la experiencia de escuchar tantas hermosas historias que crearon lo que tú estás ahora involucrado. Pero yo no me considero un heredero, me considero un sucesor, porque lo que hicieron mis abuelos, mis padres, lo hicieron ellos. Y era una discusión siempre con mi papá, que me decía, hijo, yo quisiera haber tenido esto que tú tienes, que yo te estoy dejando. Y yo un poco complicado, caprichoso, decía, no, hasta que yo no haga lo mío, no lo voy a disfrutar. Es porque los valores que te transmiten ellos es realmente demostrarte el sacrificio que ellos tuvieron que hacer para ti y tú los aprendes y estás en esa línea para que tu empresa siga adelante y uno siente que tiene una responsabilidad moral generacional. Y el tema de trabajar con familia, no solamente uno hereda activos económicos, sino activos socioemocionales. Empresa, propiedad, familia. Porque no todos piensan de la misma forma. Yo vengo por una rama de mi familia, la tercera generación, y por la otra rama una cuarta generación. Y las estadísticas no son favorables en el mundo. Cuando uno está en la segunda generación, el 60% de las empresas del mundo desaparecen. En la tercera generación, más del 92%. ¿Y por qué es eso? Porque no se concentran en esta sostenibilidad. Y hay desafíos que yo actualmente también estoy aprendiendo a manejarlos. Porque no hay un libro que te describa exactamente cómo son las cosas, sino es la experiencia. Que obviamente si tienes una formación académica, te ayuda a manejarlo mejor. Entonces la familia, liderar una familia no es solamente liderar una empresa, es un hiperliderazgo, donde uno tiene conflictos, como los tienen todas las empresas, pero el tema emocional es un factor que realmente es difícil de controlar. Pero tiene muchas ventajas competitivas a comparación de otras empresas, porque ahí vienen los valores familiares que uno realmente los siente y uno lucha por ellos. Y por último, el liderazgo. ¿Por qué están engranados estos tres? Porque no solamente hay que liderar con la familia, hay que liderar con tu equipo. Y el equipo que se manejaba antiguamente o anteriormente en las empresas, en tu modelo de gestión o tu modelo de negocios, era siempre piramidal. Eso significa jerarquía. Y tu equipo no generaba ideas. No estoy diciendo que ese modelo es malo para ciertos rubros pueden ser muy positivos, pero hoy en día, por la competitividad que se tiene, lo difícil que es el mundo y las herramientas que uno tiene, se tiene que saber adaptar, porque adaptación es sostenibilidad. El que no se adapta, desaparece. Y uno se tiene que adaptar a la familia, en empresa familiar, y es más difícil, porque uno tiene que lidiar con sus temas emocionales. Entonces, ¿qué estamos haciendo con mi experiencia?
Trabajar en un modelo transformacional, que muchas veces se equivoca y se lo dice que es un modelo horizontal, pero no lo es. Es muy parecido, pero tienes un líder, no un jefe. Un líder, ¿qué tiene que hacer? Guiar, enseñar, apoyar y lo más que todo saber delegar. Porque ya no funcionan en ciertos rubros el modelo piramidal, porque uno, aunque seas el más genio, no puedes competir con otras empresas que usan estas herramientas. Entonces tienes que estar con tu equipo, liderarlos, apoyarlos, comunicación, valores, trabajo en equipo y más que todo, empoderarlos. Y se empodera justamente aplicando la enseñanza y no dejarnos, ok, logra esto, le estás dando las herramientas, les tienes que dar las herramientas y te tienen que mostrar los objetivos y los resultados. Ese es el modelo que es importante tomar en cuenta en la sostenibilidad generacional, porque caso contrario, tu empresa familiar, los datos no nos favorecen, 92% desaparecen por no saber adaptarse. Y saber adaptarse es ser humilde, porque uno tiene un montón de errores. Las empresas siguen una estructura, cambiarla es bien difícil, las empresas familiares, porque no están acostumbrados a ello y están con un hábito, están en una zona de confort. Pero ¿cómo cambias ese equipo? Con inteligencia y con paciencia. Volvemos a la primera palabra que escuché de mi papá cuando yo tenía 3, 4 años. Ahí comienzo a entender. Y para todos los jóvenes es muy importante hablar acerca del miedo y de los conflictos. Tener miedo, tener conflicto, es parte de crecer, es parte de ser sostenibles, porque son oportunidades de crecimiento. Y acá viene el desafío, ¿cómo lidero, cómo supero el miedo y los conflictos? ¿Lo llevo el conflicto por el lado racional o llevo el conflicto por el lado emocional? Uno debe ser lo suficientemente paciente, entender y llevar siempre los conflictos por el lado racional, explicando y más que todo, enseñando y encarando a tu equipo los valores que uno tiene como empresa. Porque es fácil criticar cuando uno está afuera. Es muy importante la sostenibilidad y el empoderamiento. Y más que todo quiero cerrar acerca de los beneficios que tiene la sostenibilidad. Porque no todo es malo. Ser sostenible es reducir costos en tu empresa. Ser sostenible es tener un equipo que realmente tenga valores, que tenga una visión a largo plazo y no de corto plazo, porque estás apostando en el factor humano. Ser sostenible te da los beneficios de encontrar nichos de mercados, porque ser sostenibles hoy en día, especialmente en nuestros países subdesarrollados, es una decisión netamente voluntaria. No hay una reglamentación que realmente nos obliga, pero eso está mal. Porque si uno no llega a tener las necesidades que nosotros tuvimos como experiencia, hay empresas a lo mejor que no se van a dar cuenta hasta que las tengan. Entonces deberíamos ver la manera de todos generar ese ejemplo, porque el ejemplo arrastra. Y otros beneficios es justamente que uno puede captar y mantener justamente la creatividad. Si uno es creativo, es también sostenible. Y para terminar esta charla, esta es una frase de Manuel Bermejo, un experto en empresas familiares. Pocos desafíos son tan apasionantes y tan nobles como contribuir a la continuidad de tu empresa, de tu familia empresaria. Y esta es una foto que tengo con mi papá, el cual nos transmitió la sabiduría. Él no está ahora con nosotros, pero gracias a él nos transmitió la pasión, el amor y más que todo nos enseñó a ser sostenibles. Muchas gracias.